Sofía es una pequeña niña que vive con Gabriela, su madre, pues sus padres están separados. Ambas tienen una relación estupenda. Pero ¿qué pasará cuando alguien llegue a la vida de Gabriela? ¿Podrá Sofía compartir el cariño de su madre? Eso lo sabremos al leer Algo Azul, la primera estupenda incursión en la narrativa infantil de la poeta Becky Urbina. La novela, publicada por el Fondo de Cultura Económica, es ilustrada por Andrea Gago. Justamente sobre esta novela conversé con Becky hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Becky, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad de conversar sobre tu libro Algo Azul, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Eh, Quisiera empezar Hola, un Carla. poco Gracias. por algo que a mí me da mucha curiosidad siempre, y es el origen de las historias. Es decir, me da mucha curiosidad saber si de repente hay una imagen poderosa a partir de la cual se genera esta historia, o de repente una idea, ¿no?, que va germinando y luego aparece pues la historia, en este caso de Sophie. Cuéntanos un poquito cómo surge Algo Azul. Claro. Muchas gracias, Carlos, primero por la invitación a conversar un poquito de mi novela. Algo azul en realidad surge un poco de lo que no fue en cuanto a mi vida, mi relación con mi mamá. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, igual que Sofía. Pero en nuestro caso, si bien mi papá tuvo varias parejas después, incluso tengo hermanos de parte de papá, mi mamá nunca más. O sea, es como que cuando ellos se separaron ya ella pensó el matrimonio es uno solo y es para siempre, o sea, aunque se termine, no volvió a buscar retomar su vida en el aspecto romántico, ¿no? De tener otro compañero de vida. Entonces yo siempre me quedé pensando, si bien siempre seguimos siendo muy unidas, siempre me quedé con la duda de si ella hubiera querido algo distinto, ¿no? O si lo hizo de sacrificio por mí y prefirió solamente dedicarse así de manera súper abnegada a su hija, a mí, y no pensar un poquito más en lo que ella quería, ¿no? Entonces, surge un poco de esto, surge de mi historia con mi mamá y de los caminos no tomados, diría yo, ¿no? Ujú. Ahora, claro, como mencionas, de alguna manera el tema, digamos, central o uno de los más importantes es justamente el hecho de eh, digamos, de las nuevas posibilidades sentimentales para las personas, digamos, separadas, ¿no? Y cómo eh, puede haber una suerte de miedo, temor a los cambios, ¿no? Es decir, en el caso de tu novela, Sofía, la niña protagonista, pues tiene temor a que las cosas cambien, ¿no? Esa normalidad en la cual ella se consideraba feliz, digamos, ¿no? Sí, así es. Sofía, bueno, eh, tiene una relación muy íntima, muy cercana con su madre, Gabriela, y tiene miedo a que ésta se vea afectada, ¿no? Es más, Sofía llega a decir por ahí que Gabriela, o sea, su madre y ella son como una sola persona. Entonces ella no concibe que entre un tercero a esa ecuación que funciona perfectamente, ¿no? Es un poco esto. Y bueno, creo que es también el miedo de Sofía a ver sufrir a su madre, ¿no? Porque ya pasó por un momento doloroso con la separación de sus padres y con la pérdida del abuelo. Entonces, es un poco el hecho de que ella no quiere un cambio en su vida, pero a la vez también una especie de protección que a veces se da también en las relaciones entre madre e hija, ¿no? A mí me pasaba, si bien yo me sentía protegida por mi madre, a la vez yo a veces me sentía su mamá y ahora también, ¿no? Que ella es mayor. Entonces es una relación de protección de hija a madre, de madre a hija, ¿no? Ahora, en el caso del proceso de escritura,
¿cómo fue, digamos, para empezar, cómo decides escribirla desde la perspectiva de Sofía, ¿no? Escribirla en primera persona, que justamente a mí me parece acertadísimo porque logras eh, crear esa voz de esa niña que se mueve justamente entre sus preocupaciones por la madre, ¿no? Y sus dudas, ¿no? Porque, digamos, ella no tiene certezas, no es que sea una niña, digamos, se ha encaprichado en tener una negativa ante este chico que comienza a salir con la madre, sino que ella se plantea dudas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, justamente decidí optar por la voz de Sofía porque siento que a veces en algunos libros para niños tienen una visión de los niños un poco como angélica, idealizada, ¿no? Como que ellos solamente o siempre son buenos o son muy planos, ¿no? O sea, como que hay niños buenos y niños malos. Y no es así, ¿no? Yo pienso que los niños son súper complejos, incluso quizás hasta más complejos que nosotros los adultos, ¿no? Y quise entrar un poco en esa complejidad, en esa interioridad de Sofía, porque incluso siento que mucho de lo que cuenta desde su voz lo hace también no solo desde lo que vive, desde las acciones, los hechos en sí, sino también de toda esa complejidad interior, de sus sentimientos, de las cosas que pasan por su cabeza y cómo va hilando estos pensamientos a lo que vive, ¿no? Y por eso decidí hablar desde su voz y para pensar un poquito más en, en lo complejos y maravillosos que pueden ser los niños, las niñas, ¿no? Ujú. Claro, porque además ella, sin tratar de no despolear tanto la novela, eh, ella se apoya de alguna manera en otras personas, ¿no? Es decir, pienso en su amigo Salvador, ¿no? Que de Vale, algún sí. caso similar, entonces ella le pregunta cómo es el asunto, o incluso con su mismo padre, ¿no? Quiere hablar con él en un momento dado, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿No? Eh, antes, antes de tomar, digamos, ella su resolución. Y bueno, también es su abuela, ¿no? Son esos como que los personajes que la acompañan, que son sus medio cómplices a veces, ¿no? Sí, Salva, que es su amigo, tiene muchas similitudes con ella, eh, son muy cercanos y bueno, en el caso de Salva, su papá se ha casado nuevamente, su mamá tiene otra pareja y finalmente ella se da cuenta de que quizás no es tan buen referente para pedirle ayuda porque no logró separarlos. Pero sí, Salva le ayuda un poco en estos planes malévolos de Sofía, pero finalmente también le ayuda a cambiar un poco de opinión, ¿no? Sin spoilear más. En el caso de la abuela, le ayuda un poco a ponerse en el lugar de su mamá, ¿no? Porque si bien ella sentía que eran una, no veía que también, o sea, fuera de sentirse una, eran personas independientes y quizás no estaba tomando en cuenta todo lo que podía pensar o sentir Gabriela, ¿no? Su mamá. Y esto sí lo logra la abuela. Y bueno, el papá que también está ahí siempre a su manera, pero al que también decide recurrir, ¿no? Es cierto. Ahora, lo que mencionabas hace un rato que me parece interesante es esta visión que se tiene de los niños, muchas veces desde la literatura infantil, ¿no? De ser personajes planos, o que incluso que, digamos, que se les diga las cosas como son, ¿no? Cuando en realidad son seres pensantes que llegan a las conclusiones por ellos mismos, ¿no? Porque ahora que mencionabas eso, creo que fue la abuela quien le dice, cuando ella le dice, no, no me vas a convencer. Y ella le dice, bueno, en realidad no quiero convencer, ¿no? Porque finalmente es ella la que tiene que decidir o que llegar a una conclusión, ¿no? ¿Piensas que de alguna manera la literatura infantil ha mejorado en ese aspecto? Es decir, que ya los autores tienen más conciencia de, de los niños, digamos, de que ya no son, no, que no eran, bueno, nunca han sido en realidad eh, planos en los que se les tengan que decir las cosas, sino que son complejísimos como un adulto.
Yo diría que hay de todo un poco, ¿no? Si bien sigue habiendo libros con esa mirada y que más bien son libros como para enseñarles a los niños a portarse bien y que no pienso que necesariamente logren su cometido, ¿no? Porque para decirle a un niño que se porte bien están sus papás. Creo que en un libro o en la literatura en sí se tienen que buscar otras cosas, se tiene que buscar moverlos, ¿no? Estremecerlos, hacerlos pensar, hacerlos identificarse, soñar, ¿no? Salir a otros mundos, y no tanto esta mirada más didáctica de llevar hacia un determinado fin, ¿no? Si bien sigue habiendo libros de este tipo, pienso que ya hay también otras propuestas. Ahí, ahí está mi pequeño terremoto. Disculpe. Amorcito. Me olvidé de cerrar la puerta. Un ratito. Disculpa. No te preocupes. Él es el detrás de cámaras. Bueno, lo que decía es que si bien sigue habiendo libros de este tipo, que buscan determinados fines y se ve claramente que solamente eso buscan, también hay nuevas propuestas que tienen ya ideas más globales, diría yo, ¿no? Y ideas que tienen que ver más con la función estética, artística de la literatura y el no buscar algo determinado en ella, ¿no? O no buscar dar a cierta enseñanza, cierta moraleja, sino más bien dejarlo abierto a los lectores. Yo diría que no subestimarlos, ¿no? Pensar que los niños, las niñas también pueden sacar por ellos mismos sus conclusiones, incluso a veces yo he trabajado también en mediación de lectura y a veces me quedo sorprendida de todo lo que pueden extraer de un libro los niños y las niñas. Muchas veces más de lo que quizás nosotros mismos hemos extraído al leerlos, ¿no? Bueno, me pasa con mi hijo también a veces, ¿no? Entonces, creo que es importante dejar ese espacio para que ellos puedan ser capaces de completar esta creación, que es lo que también buscamos como adultos en la literatura, ¿no? Es verdad. Y además generar pues también preguntas, ¿no? Que los mismos niños se interroguen y vean las diversas posibilidades que existen, ¿no? No, como dices, no con una visión, digamos, didáctica de este es el camino, ¿no? No, sino justamente propiciar esa la reflexión. Eh, Exacto. ahora, Sí, eso, dejar quizás más preguntas que respuestas, ¿no? Y cosas ya definidas. ahora, en el caso de la estructura, ¿te planteas una estructura previa o mientras ibas contando la historia, la ibas generando en el camino? ¿Cómo es tu proceso? Eh, el primer capítulo ya lo tenía escrito hace un tiempo. Bueno, sí le hice cambios finalmente, pero era como que una idea inicial que tuve, ¿no? Entonces lo escribí y como que me quedé pensando qué pasaría después. Luego, en verdad, escribir una novela sí siento que requiere de más tiempo para dedicarte únicamente a eso. No me había pasado antes con la poesía, pero eh, por medio de los estímulos económicos, hay una categoría que es para apoyar el, la escritura de proyectos de literatura infantil, y la gané para poder escribir esta novela del año 2018. Y gracias a eso fue que pude dedicarme ya más de lleno a escribirla, ¿no? Incluso hubo una semana, un poquito más, unos 10 días, que me fui así a olvidarme de todo y a escribir a la playa. Y creo que por eso en Algo Azul está muy presente el mar. No era algo que yo haya ideado inicialmente, ¿no? O sea, cuando tenía solamente el germen de la novela no lo tenía tan pensado, tan claramente, pero me fui a escribir a Punta Negra y de verdad que creo que por el mismo estar escuchando el rumor de las olas y qué sé yo, se quedó impregnado el mar y al final terminó siendo un elemento muy importante dentro de la novela, ¿no? Entonces,
No era que tuviera todo pensado, pero sí al inicio más o menos me quise hacer la idea de cuántos capítulos, una idea de más o menos por dónde iba a ir, pero al final terminó siendo como me llevó, ¿no? Como me llevó el mar, como me llevó la novela. Ujú. Un poco para ir terminando, en los trabajos para niños está el tema muy importante de la ilustración. ¿Cómo ha sido trabajar con Andrea Gago en ese sentido? Sí, fue muy lindo. Bueno, primero terminé en la novela, la presenté a la editorial, la editorial se la dio a Andrea, antes de conocernos incluso en persona, le dieron la novela, ¿no? Entonces fue nuestro primer encuentro, digamos. Y luego ya nos juntamos cuando ya la había leído, ya tenía algunas ideas de los personajes. No fue tan, digamos, no era que me mostrara cada cosa para que yo la pruebe ni nada así, sino que había una editora y ella presentaba todos sus bocetos, la definición de los personajes y por medio de la editora se iban conversando, ¿no? Pero me ha gustado mucho su trabajo. Claro, tú te haces una idea de un personaje a veces y no necesariamente es tal como la pensaste, pero me ha encantado cómo ha quedado, ¿no? Y bueno, Andrea también hace muchos trabajos de literatura infantil, es una artista y también tiene su propio libro de literatura para niños, para más pequeños. Ujú. Bueno, quienes te conocemos te sabemos pues poeta, pero eh, si bien a algunos o podrían sorprenderse por tu incursión en la narrativa infantil, no es tanta porque tú haces una maestría justamente, si no me equivoco, en literatura infantil y juvenil. ¿Qué proyectos a futuro en este campo? Sí, he llevado la maestría en literatura infantil y además eh, he trabajado en mediación de lectura. Bueno, empecé a entrar en este mundo de literatura infantil en realidad cuando nació Vicente, ¿no? En 2014, porque me empecé a interesar sobre todo por el género del libro álbum, me llamó mucho la atención, estaba en los talleres de Micaela Chiris, por ejemplo, y me interesa mucho ese campo. Y bueno, ya en la maestría también he conocido otros autores, referencias que no tenía. Y bueno, sigo con libros en proyecto, también con otros proyectos que ya salió. Y en 2019 también gané los estímulos económicos para un nuevo libro que he trabajado con Natalie Juro. También es un libro álbum en este caso que se llama No Quiero Ir. Todavía está en camino, pero vamos a ver si el próximo año quizás ya lo vemos salir a la luz.